otras resistencias a esas políticas, no menos importantes como resistencias han sido la Mesa Cerros, que ha sido capaz de levantar una alternativa de recuperación y conservación de los cerros sin lanzar a los sectores populares que han encontrado refugio allí, fuera de esa zona, lanzarlos a quedar otra vez sin posibilidades de vivienda. También la Mesa Centro, que se ha opuesto al plan Centro, que no es otra cosa que un plan de expulsión de población, como son varios de los planes de renovación urbana que existen hoy en día en Bogotá. También el movimiento para defender el río Bogotá, destacándose el proyecto Somos Río, que fue apoyado por Ecofondo y que estuvo a cargo de importantes organizaciones no gubernamentales de la ciudad. Y qué decir de la labor de Fernando Vázquez al frente de la Fundación Al Verde Vivo, que ha navegado el río, que ha defendido el río y que ha hecho varios encuentros de ríos en Bogotá. Es decir, en Bogotá no solo ha habido estas políticas neoliberales, sino también ha habido una resistencia a esas políticas en el movimiento social, en el movimiento ciudadano, y por eso esta presentación que yo estoy haciendo no es un llamado al pesimismo, sino a lo que dije al principio, ser realistas, pero tener la confianza y la seguridad y la esperanza en que el movimiento social de Bogotá y los sectores políticos que lo acompañan como el polo democrático alternativo, seremos capaces de levantar una alternativa a estas políticas que conducen a la tragedia. No pueden dejar de mencionarse el aporte de la ciudadanía de Bogotá al referendo por el derecho humano al agua. Más de 600.000 firmas fueron recogidas en esta ciudad en apoyo a esa iniciativa. Iniciativa colectiva, participativa, que no le pertenece a nadie, que no le pertenece ni a una organización ni a un grupo de personas, que es una iniciativa de todos y todas. La carpa que se instaló en el Parque Santander con el apoyo de Ecofondo se convirtió en un sitio de confluencia de la ciudadanía, y eso lo he constatado yo en esta campaña electoral, porque he conocido mucha gente que llevó firmas allí las entregó, y que nosotros en el comité promotor y en el Comité Nacional en Defensa de la Vida no conocíamos, porque ese fue un movimiento ciudadano, fue un movimiento amplio y que demuestra la capacidad que tiene nuestra sociedad civil para enfrentar este tipo de políticas. En Bogotá bullen numerosas alternativas ciudadanas y sociales, viveros de esperanza, como diría Gustavo Wilches. Por eso, en el 2004, cuando vinieron las elecciones, o mejor en el 2006,
y ante la amenaza de una nueva alcaldía neoliberal y desarrollista, la ciudad votó copiosamente por el Polo Democrático Alternativo y se eligió a Lucho Garzón como alcalde. Desafortunadamente, esa alcaldía, a poco de haberla asumido, Lucho Garzón enfrió el entusiasmo que la había acompañado en el periodo de la campaña electoral y en los primeros momentos. Otro tanto ocurrió con Samuel Moreno. Yo aquí me acojo a las palabras de Aurelio Suárez cuando responde una de las preguntas que le hizo María Isabel Rueda en la entrevista que aparece en El Tiempo. Dice Aurelio: parte de los problemas que tuvimos fue por no gobernar con el Polo. Y por eso es que la candidatura de Aurelio Suárez marca también una nueva etapa en el Polo Democrático Alternativo. Porque por primera vez son las tendencias de izquierda democrática en el Polo las que asumen la orientación de este partido. Y eso abre enormes posibilidades a muchos colombianos y colombianas como yo, que hasta ahora no habíamos encontrado el espacio necesario dentro de este partido y hoy lo estamos encontrando. Esa crítica a las alcaldías de Garzón y Moreno no quiere decir que yo desconozca importantes y fundamentales avances en lo social que hizo el Polo Democrático Alternativo, en educación, en salud, en participación. Si no hubiera sido por esos avances, la situación hoy sería mucho peor. Pero son, como lo dijo Aurelio hace un rato, insuficientes. La política de Lucho Garzón de añadir lo social al modelo demostró ya suficientemente sus limitaciones. Algunos lo habíamos advertido ya desde el 2007, cuando le enviamos una carta en donde le decíamos, y permítanme leer esa frase, que sin desconocer las enormes dificultades que afronta una administración que honesta y decididamente quiere ser diferente, pensar que la inclusión de lo social puede realizarse sin tocar los fundamentos del modelo no pasa de ser una peligrosa ilusión. Bogotá hoy en día, como resultado de esas políticas neoliberales y a pesar de las resistencias que he señalado y de la política social del Polo, que como dije, si no hubiera sido por eso la situación sería peor. Sin embargo, el resultado es que Bogotá es una de las 6 ciudades más desiguales del mundo, como lo dice el programa de Aurelio Suárez. Es una ciudad que se parece, es casi idéntica a la megaciudad miseria que describe el ecologista español Ramón Fernández Durán en su libro Un planeta de metrópolis en crisis. En dicha ciudad, según el autor citado, coexisten 2 mundos totalmente diferentes: aquel conectado a la economía mundo
y aquel otro absolutamente marginado de la misma, aquel ligado a la economía formal y que participa en parte de los mismos avances, entre comillas, de las metrópolis centrales, grandes centros comerciales, transporte motorizado, vivienda producida industrialmente y urbanizada, de aquel otro en que estos adelantos, entre comillas, son inalcanzables. Es más, la venta ambulante en estas conurbaciones es el contrapunto de los shopping superprotegidos en los que compran las clases medias. Esta venta ambulante se ubica a lo largo de las vías de transporte, en los centros de intercambio y hasta en el metro, allí donde existe, y en muchos casos es un negocio controlado también por las mafias. A propósito de las mafias, Bogotá hoy en día tiene amplias zonas de la ciudad controladas por el narcotráfico. Y ese es el resultado también de estas políticas neoliberales. Porque el narcotráfico forma parte de la globalización. La globalización no son solo negocios lícitos, son también negocios ilícitos.